Buenos días, niños y niñas. Estamos iniciando una nueva semana. Hoy día vamos a trabajar el área de ciencia y tecnología. ¿De qué viven las plantas? Hoy día vamos a trabajar la segunda parte. En la semana anterior reflexionaste sobre la importancia de las plantas en el lugar donde vives. Leíste interesantes textos sobre ellas. Usaste fracciones para comparar flores. Realizaste una entrevista para ampliar información sobre las plantas. Tuviste un acercamiento a la obra del pintor Roldán Pinedo, en cuya obra representa árboles de la Amazonía, y a partir de lo cual aprendiste a describir las formas, colores y texturas de las plantas que te rodean. Y finalmente iniciaste una primera parte del estudio referente a la forma en que se alimentan las plantas. Hoy continuarás ese estudio, centrándote en cómo son los procesos mediante los cuales las plantas fabrican sus propios alimentos. ¿Cuál es nuestra meta para el día de hoy? La meta es explicar el proceso de la fotosíntesis en la fabricación de los alimentos de las plantas y a partir de esta otros alimentos importantes. Bien, primero vas a reflexionar sobre lo siguiente. ¿Qué comiste hoy? ¿En tus alimentos comiste plantas o parte de ellas, como sus frutos, tallos o raíces? ¿Sabes que la planta fabrica sus propios alimentos? A partir de las ideas que te han generado las preguntas anteriores, te planteamos la pregunta de investigación del día de hoy. ¿Cómo hace la planta para fabricar sus alimentos? ¿Con qué materiales fabrican las plantas sus alimentos? Ahora vas a escribir una o dos posibles respuestas para la pregunta de investigación y al lado de cada una de tus respuestas vas a colocar una idea que lo fundamente. Tienes que ordenar tus ideas antes de escribir. Tienes acá el esquema, dice, yo creo que las plantas fabrican sus alimentos así. ¿Y por qué crees que dirá yo creo? Porque son tus saberes previos, son tus hipótesis, es lo que tú sabes sobre el tema. Entonces vas a escribir aquí tus respuestas. Yo creo que las plantas fabrican sus alimentos ¿Con qué crees que fabrican las plantas sus alimentos? En la clase anterior también ya lo hemos visto, ¿no? ¿Cuáles son algunos de esos elementos que necesitan las plantas para fabricar sus alimentos? Claro, la luz solar, el dióxido de carbono, el aire, el agua. Tus ideas son importantes. Tus respuestas son hipótesis acerca de cómo fabrican las plantas sus alimentos y con qué materiales y dónde los fabrican. Después de tu investigación, tus nuevas ideas estarán basadas con evidencias científicas. Por ello es importante que continúes trabajando en esta actividad. En tu portafolio tienes apuntes respecto a qué acciones debes organizar para responder científicamente a la pregunta de investigación. Revisa lo que tienes anotado y completa lo que necesitas para elaborar tu plan de investigación. ¿Qué acciones organizadas realizaré? ¿Qué haré primero? Claro, vamos a identificar el problema y buscar información en fuentes confiables. ¿Qué haré luego? Contrastar mis respuestas si eran correctas o no. Recuerdas que tú ya formulaste tus hipótesis, tus saberes previos. Ahora vas a contrastar esas respuestas si eran correctas o no. ¿Después de qué? Después de haber buscado información confiable. ¿Qué haré después? Después de contrastar tus hipótesis, vas a contestar la pregunta de investigación. En tu portafolio tienes anotados también lo que sigue en tu plan. Si tienes posibilidades de conseguir información, incluye las fuentes en tu lista de materiales. Para ayudarte, mira, ya tienes una ficha. Ficha de lectura, cómo fabrican las plantas su alimento. Entonces, en material 2 y en material 3, tú vas a anotar algún otro material o recurso que puedes tener a la mano para poder investigar y responder a la pregunta planteada el día de hoy. Si has elegido una lectura para tu investigación documental, recuerda que la información que obtengas debe ser de fuente confiable. A continuación,
para ayudarte a ejecutar tu plan de investigación. ¿Recuerdas cuál era la primera parte? Identificar el problema y luego buscar información. Aquí tienes tu información que te están dando en este texto, cómo fabrican las plantas su alimento. Vas a leer este texto, si es necesario, léelo más de una vez para que lo puedas comprender mejor. En el primer texto vas a obtener información de cómo producen las plantas su alimento, cómo se produce la fotosíntesis. En el segundo texto, la producción de los alimentos mediante la fotosíntesis. Ahí vas a ver acerca de la materia prima, la energía que necesita la planta para poder elaborar su alimento a través de la fotosíntesis y qué materiales desecha. Luego, en el tercer texto, vas a obtener información de por qué se llama fotosíntesis, las fases de la fotosíntesis y las reservas de alimento de las plantas. Y en la última parte vas a obtener información sobre la fotosíntesis y la respiración de la planta, si son procesos diferentes o es lo mismo. Después de leer, vas a analizar la información y con ella vas a completar el siguiente cuadro, el que estás observando aquí, mediante el cual explicarás el proceso de fabricación de los alimentos que realiza la planta. Aquí observas proceso, en qué parte de la planta se realiza y para qué o cuál es el producto. Aquí tenemos la fotosíntesis, en qué parte de la planta se realiza, en las hojas. ¿Para qué o cuál es el producto? Es fabricar su alimento, es decir, la glucosa. El ingreso del dióxido de carbono a la hoja, ¿en qué parte de la planta se realiza? En los estomas, que son unos orificios por donde ingresa el dióxido de carbono, ¿no? Y que viene a ser la materia prima. Luego tenemos salida del oxígeno. ¿En qué parte de la planta se realiza la salida del oxígeno? También en las hojas. Y es un desecho de la fotosíntesis, ¿no? Porque lo elimina la planta. Luego tú vas a seguir completando los demás cuadritos que faltan. Después de leer la ficha y completar la tabla, ya tienes nuevas ideas sobre las preguntas de investigación. Ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a completar los espacios con la información que encontraste en la ficha. ¿Qué nos dice? Todos los seres vivos dependen de las plantas para su alimentación. Las hojas grandes pueden realizar mejor la fotosíntesis porque pueden captar más, muy bien, la energía solar y el dióxido de carbono. El oxígeno es un producto de desecho de la fotosíntesis. Recuerden ustedes que la finalidad de la fotosíntesis es que la planta elabore sus propios alimentos. El oxígeno es un desecho de la planta porque simplemente ya no le sirve. En cambio a nosotros sí nos sirve. ¿Para qué? Para poder respirar. Es por eso que es importante que nosotros cuidemos las plantas. Ahora nos dice la producción de azúcar simple. ¿Cuál es? La glucosa. Y este es el producto final de la fotosíntesis. Muchas moléculas de glucosa forman las moléculas de almidón y muchas moléculas de almidón forman las moléculas de celulosa. Toda esta información tú la vas a encontrar en la ficha que acabas de leer. Seguimos aprendiendo. Ahora sí estás en condiciones de escribir una respuesta con mejor argumento a las preguntas de investigación. ¿Cómo hace la planta para fabricar sus alimentos? ¿Con qué materiales fabrican las plantas sus alimentos? Vas a escribir tus respuestas y también vas a escribir 1 o 2 argumentos para sustentar tus respuestas. Ahora sé que las plantas fabrican su alimento así y en tu respuesta vas a detallar de qué manera las plantas fabrican su alimento. Ahora sé que las plantas fabrican su alimento con qué elementos utiliza la planta
para poder fabricar su alimento. ¿Recuerdas esos elementos, no es cierto? La luz solar, el dióxido de carbono, el agua, el aire. Tú lo vas a detallar aquí. Luego vas a analizar la confiabilidad del material que has leído. Aquí tienes el esquema y tú vas a marcar con una X o con un check de acuerdo a lo que corresponda. Aquí vas a colocar el nombre o los nombres de los autores o de la entidad. En la fuente de información vas a marcar si es un libro, es una revista o es un archivo multimedia. En identificación del autor, si es una persona, es un equipo, es decir, más de una persona, o si es una entidad. Si marcas donde dice es una entidad, tú vas a detallar qué tipo de entidad es. ¿Es una universidad, es un gobierno, es una empresa o es otro tipo de entidad? En la información del autor vas a detallar su profesión, su ocupación, cuántas veces he citado y si he citado en libros, en estudios o investigaciones o en tesis universitarias. Muy bien, felicitaciones. Te has informado y has comprendido mejor acerca de las plantas y cómo fabrican su alimento. Selecciona lo que crees que puedes incluir como producto final de tu trabajo y anota lo que presentarás a tu familia, como por ejemplo, la respuesta a la pregunta de investigación. Asimismo, después de tu exposición, puedes hacerles preguntas a tus familiares sobre la fotosíntesis y las diferencias con la respiración en las plantas. ¿Qué vas a hacer con tu familia? Les vas a explicar lo importante que son las plantas, pues viven del alimento que ellas mismas preparan. Les vas a explicar también qué hacen las plantas con el agua, el dióxido de carbono, del aire y la luz solar. Luego vas a reflexionar, vas a recordar la meta y vas a responder, ¿lograste la meta? Y lo vas a explicar. ¿Qué logros tuviste? ¿Qué te falta mejorar? ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? ¿Y cómo te ayudó el proceso de investigación para lograr la meta? Vas a escribir tus respuestas a cada una de las preguntas. Finalmente vas a analizar lo que aprendiste, que las plantas elaboran mediante la fotosíntesis diversos alimentos como almidón y proteínas, que las plantas elaboran mediante la fotosíntesis cada molécula de glucosa a partir de 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua con la intervención de la luz solar. Luego vas a completar la siguiente tabla y vas a leer cada uno de los criterios y vas a marcar si lo lograste o no. Recuerda, en tu portafolio organiza tus apuntes respecto a las preguntas de investigación, tus hipótesis, el plan de investigación que realizaste, la información de la lectura que más te llamó la atención y tus conclusiones al responder la pregunta investigable, pues te van a servir de mucha utilidad para elaborar una infografía sobre una planta de tu comunidad o región que más te haya llamado la atención. Muy bien, niños, entonces ya tenemos todas las indicaciones respectivas para desarrollar las actividades del día de hoy. No olvides enviar tus evidencias. Entonces, niños, manos a la obra.